nuevo mes. Estamos en el mes de mayo y es el mes de la familia. Y el pastor ya tiene los diferentes temas por el cual el Señor le ha dado a él para tratarlos en este mes. Y bueno, él me dijo: Diana, yo quiero que tú hables sobre el rol más importante en la familia. ¿Cuál es el rol más importante en la familia? ¿Cuál? El hombre, ¿cierto? Pero yo no vengo a hablar hoy del rol del hombre, porque hemos hablado mucho sobre el rol del hombre. El Señor me dijo: Diana, habla sobre el verdadero hombre de Dios. Un verdadero hombre de Dios. Y así se llama el mensaje de esta mañana. Y quiero que tengamos abiertas nuestras Biblias, porque vamos a leer muchos versículos. Y cuando hablamos del hombre nos remontamos al principio, ¿cierto? Siempre vamos al primer libro de la Biblia. ¿Cuál es? Génesis. Y yo quiero que ustedes vayan al capítulo 1, su versículo 26. Capítulo 1, su versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice la palabra: hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice que señoree. Hoy, hermanos, quiero resaltar que un verdadero hombre de Dios tiene autoridad. Un verdadero hombre de Dios se somete. Pero para cumplir la voluntad de Dios debemos tener autoridad. Pero esa autoridad solamente se da a través del sometimiento. Vemos en la palabra de Dios que dice: mujer, sométete a tu esposo. ¿Cierto? Y eso lo conocemos, que la mujer debe estar sujeta a su esposo. Pero aquí estamos hablando de un sometimiento del hombre a Dios. En lo que acabamos de leer vemos el propósito del hombre, que se dio en ese momento, que se está dando ahora y que se dará hasta el final del mundo. Y es avanzar el reino de Dios por toda la tierra. Ese es el propósito del hombre, y hacer la voluntad de Dios. Cuando somos jóvenes y terminamos nuestros estudios secundarios, siempre viene la pregunta: ¿qué vamos a hacer después? Vamos a la universidad, ¿qué vamos a estudiar? Y muchas veces papá pregunta: ¿qué quieres estudiar? ¿Qué vas a hacer? Pero pienso que esa es una pregunta equivocada. Joven, ¿has discernido la voluntad de Dios en lo que tú quieres hacer? Un verdadero hombre de Dios toma decisiones cuando conoce y cuando se sujeta a la voluntad de Él, aún en contra de nuestra propia voluntad.
la única forma de conocer la voluntad de Dios es cuando nosotros renovamos nuestra mente en la palabra de Dios. Y esa renovación es diaria, porque es una búsqueda diaria. El hombre tiene un propósito que ha declarado Jesús, es que avancemos y es que expandamos el reino de Dios en toda la tierra, que llevemos las buenas nuevas y que prediquemos el evangelio a toda criatura. Y eso lo vemos en la palabra, en la gran comisión. No es solamente para el caballero, él dice todos, hombres, mujeres. Ese es nuestro mandato. Pero hoy quiero decirle, hombre, que usted tiene una responsabilidad. Que para que se vea en usted autoridad, usted debe someterse a Dios. Para que en casa su familia lo respete, debe tener una autoridad sujeta a Dios. No hablemos de autoridad de golpear o menospreciar. Es que usted discipule a su esposa, discipule a sus hijos. Y cuando yo veo en casa un hombre sujeto a la voluntad de Dios, yo puedo irme a esa porción de la palabra que dice: esposa, sujétate a tu marido, porque yo veo un hombre consagrado a Dios y digo, sí, yo me puedo sujetar. Pero si vemos un hombre que es egoísta, un hombre que solamente piensa en sí mismo, un hombre que sale solamente a divertirse o a jugar, ¿cómo una mujer puede leer esa porción de la palabra y decir, ¿cómo yo me voy a sujetar a este hombre? Porque no lo ve en él. No hay sometimiento. Eso se refleja, se ve. Claro, aunque mujeres, también hay hombres que vemos consagración a Dios y no se someten. Pero ya eso es parte de desobediencia, y de eso no trata el sermón de esta mañana. Hoy es el hombre, el verdadero hombre de Dios. Pero en la palabra encontramos el ejemplo del perfecto hombre. ¿Y quién es ese perfecto hombre? Jesús. Yo quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, en su capítulo 6, los versículos del 9 al 10. Capítulo 6, versículo del 9 al 10. Quien no tenga lo puede leer, por favor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Gracias. Aquí vemos a Jesús diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra. Jesús
era un hombre lleno de amor y compasión. Él vino a la tierra con un propósito. Y él había fijado su mirada en Jerusalén y sabía que iba a morir. Y nadie podía cambiar esa dirección y nadie podía cambiar la decisión, la cual él la había aceptado a través de su padre. Él estaba sujeto a su padre. Y vemos en su vida que el propósito o su deseo era que el nombre de Dios sea santificado. Y la pasión de Jesús era que su padre tuviera preeminencia sobre todo, o sea, tuviera el primer lugar en su vida. En la actualidad, en los corazones de los hombres, no vemos a Dios en el primer lugar. El deseo de Jesús es glorificar a Dios y trabajar para que Dios sea glorificado en cada lugar. Ese era su deseo. Hombre, usted tiene un ejemplo. Sea imitador de Jesús. Actualmente hay hombres que no se someten al reino de Dios y por eso vemos tantas sillas en las iglesias ocupadas por mujeres, porque las mujeres son las que se han levantado para extender el reino de Dios. Dios está haciendo un llamado. Ese es tu labor, hombre. Dice la palabra que si no gobiernas bien tu casa, ¿cómo puedes gobernar la iglesia? Tu principal ministerio, ¿cuál es? Tu familia. Ese es tu principal ministerio. Dios te ha dado autoridad, pero esa autoridad viene bajo el sometimiento de su palabra y cumpliendo su voluntad en tu vida, en tu familia, en tu trabajo. El mundo vende una teología en que cada una de estas cosas van separadas. Dicen, está el reino de Dios y el reino secular, donde el reino de Dios es, la iglesia, orar, leer la palabra, y lo secular es el trabajo, la familia. Pero déjeme decirle que el reino de Dios es todo. Tu ministerio principal, familia. Tu ministerio en la obra de Dios y lo demás. Hacer que tus hijos sigan ese legado. Tu hijo se siente más seguro si ve que papá ama a mamá. Son felices si ven que papá ama a mamá. Pero no puedes creer o demostrarle tanto amor a tu hijo y maltratar a esa persona que es la más importante, hombres, en su familia. No es su hijo, es su esposa, la primera persona más importante. Dice la palabra, dejarás a mamá y dejarás a papá y te unirás. ¿Y serán qué? Uno solo.
¿Puedes doler tu propia carne? Pero he escuchado hombres decir, no, la persona más importante para mí es mi mamá. Está bien, mamá es importante. Yo no estoy diciendo que no lo sea, porque a mamá hay que cuidarlos, hay que sustentarlos, hay que cuidarlos. Pero la persona más importante es su esposa. En Efesios, en el capítulo 5, su versículo 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí nos habla sobre el sometimiento. Y muchas veces el hombre malinterpreta esta palabra de sometimiento, piensa que es un esclavo. Y eso es un error, porque la palabra nos enseña que en Jesús hubo sometimiento a su Padre, y eso no le permitió que fuera menos ni que dejara de ser Dios. Jesús tenía la autoridad, tiene la autoridad, y es Dios. Él dice que Él vino ¿a qué? A servir, a no ser servido. Y lo vemos cuando lavó los pies de los discípulos. El cual a Él, ¿quién se debió hacer? Pero la palabra nos enseña que en la Trinidad es sometimiento, en la iglesia hay sometimiento. Si nos vamos a Efesios 6, dice que los niños deben someterse a sus padres. Y si nos vamos a Romanos, capítulo 13, dice que nos debemos someter a las autoridades. Todo va a someterse. Y dice que los siervos deben someterse a sus amos. Pero si nos vamos a la actualidad, como empleado debes someterte a tu jefe. Pero es que muchas veces hay injusticia. Violan nuestros principios, nos hieren. Sí, pero la palabra te está enseñando, sométete. Y es tan difícil hacerlo, que no es fácil. Pero cuando te sometes, ves la autoridad que hay en ti. Y eso te da respeto delante de las demás personas. Cumples la voluntad de Dios y Dios te respalda en todo lo que hagas. Dios te da la autoridad en tu casa. Pero esto no significa que solamente tomas decisiones. Solo debes hablar con tu esposa. Y si no llegan a un acuerdo, por rebeldía dices, hombre, bueno, vamos a hacer lo que tú digas, mujer. Está mal. No debe ser así. Bueno, yo tomo la decisión. Tampoco. Es hablar. Si no se llega a orar y esperar la voluntad de Dios en esa decisión. Pero si tú tomas la decisión como hombre y quieres la autoridad, hazlo con humildad y con temor.
Pero si tomaste una buena decisión, no vas a ir donde ellos y le vas a decir, ya viste. Y si tomo una mala decisión, vengo yo y le digo, ya viste, Marco Tulio. Te lo dije. Mujer debe ser instrumento de transformación en la vida del hombre. Instrumento de transformación. No para quejarte, no para reclamarle. No para hacerle recordar sus errores, te lo dije. No. Eres instrumento de transformación en la vida de tu esposo cuando le honras y respetas. Tener autoridad en casa, hombre, es reconocer la gloria de Dios. Tener autoridad implica más responsabilidad, implica más trabajo, pero no privilegios, no más privilegios. Tú tienes la responsabilidad de trabajar para tu casa, pero no solamente para traer dinero a ella, sino para que tu familia camine conforme a la voluntad de Dios y llevarla a tu esposa ante los pies de Cristo. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad con tus hijos. En Romanos capítulo 12, en su versículo 2, dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios ha dado una regla con respecto a la iglesia, pero también la ha dado con respecto a la familia. Cuando eres soltero te puedes dedicar 24 horas al día a la obra. Y eso no está mal. Un hombre quiere dedicarse a la obra de Dios, pero cuando te casas, esas 24 horas tienes que compartirlas con tu esposa, con tu familia. Y el hombre que sacrifica a su familia no entiende el reino de Dios ni la voluntad de Dios. Porque nuevamente repito, si no gobiernas bien tu casa, no puedes gobernar bien la iglesia. No puedes ser pastor, no puedes ser anciano. Entonces, ¿deben ser hombres totalmente entregados a la obra? No. ¿Deben ser hombres totalmente entregados a la familia? No. ¿A los niños? No. Deben ser hombres totalmente sometidos y entregados a la voluntad de Dios. Un verdadero hombre de Dios, quiero que nos los guardemos y los recordemos. Un verdadero hombre de Dios se somete y hace la voluntad de Dios. Es difícil, pero es necesario. Como cristianos,
tenemos un manual que es la Biblia, que nos enseña a tener un corazón conforme a Dios. Y es tan maravilloso porque te enseña cada aspecto de tu vida. Pero ¿por qué no la conocemos? Porque no leemos, no buscamos, no somos consagrados. ¿Cómo esperas que tu hijo se someta a ti si no le das el ejemplo? ¿Cómo esperas que tu esposa se someta si no le das el ejemplo? No te ves sometido a Dios. Entonces, esta mañana quiero decirle que Dios le ha dado la autoridad, hombre. Pero esa autoridad solamente usted la obtiene cuando se somete a su voluntad y la aplica para hacer todo lo que Dios quiere que hagamos en cada aspecto de nuestra vida. En cada aspecto. Tienes el rol principal, tienes el rol más importante en la familia. Y sobre ti recae toda responsabilidad, porque cuando venga el juicio, eres el primero al cual preguntarán: ¿qué hiciste? Tomarán cuenta de tu familia, de tus hijos y de cada uno de los aspectos de tu vida. Autoridad, sometimiento. Eso es lo que Dios quiere en cada uno de ustedes, hombres. Un verdadero hombre de Dios. Oremos para que Dios cada día nos enseñe, nos afine y nos pruebe cómo es el oro cuando es pasado por fuego. Para que cada día hagamos su voluntad y estemos sometidos a Él como Jesús nos enseña que estuvo sometido a su Padre todo el tiempo para darle la gloria, la honra y para santificarnos. Dios les bendiga grandemente esta mañana. Gracias le doy a Dios por la oportunidad que me da. No es fácil por ser mujer hablar del rol del hombre, pero aprendí mucho. Porque cuando uno conoce la responsabilidad del hombre, es más fácil a uno como mujer también someterse y ser obedientes a la palabra de Dios. Vamos a colocarnos en pie.